26 minutos pasan de la hora 19, seguimos avanzando en la hora de cierre aquí en Radio Sarandí y ya recibimos a Carlos Matisich. Durante 20 años estuvo al frente de República AFAP como su gerente general y actualmente es directivo en la Cámara de Comercio. Matisich, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Estamos a 5 días del acto eleccionario, los uruguayos vamos a elegir gobierno, parlamento, pero también están en discusión dos plebiscitos, uno de ellos el de la seguridad social, que plantea algunas modificaciones al régimen que tiene nuestro país en materia precisamente del sistema previsional. Y uno de los puntos, una de las aristas tiene que ver con las AFAPs. Y la idea es conversar respecto a este asunto. ¿Cómo está viendo la discusión a pocas horas, a pocos días de tomar una definición al respecto? Creo que la discusión lamentablemente no tiene todos los elementos que de repente precisarían las personas para poder decidir mejor. Creo que hemos escuchado 3 eslóganes en el último año, 3 eslóganes de los promotores del plebiscito respecto a eslóganes de campaña, que no está mal hacerlo porque como el tema es complejo, a través de eslóganes más sencillos la gente puede hacer una decisión más fácil. El problema es cuando esos eslóganes, bueno, en el primero de ellos, que establece vamos a eliminar las AFAP, es un eslogan que da información parcializada. Y los otros dos, el segundo que dice ninguna jubilación va a ser más chica que el salario mínimo nacional, y el otro que dice como promesa te vas a jubilar a los 60 años, ambos encierran promesas que ya sabemos hoy que no se van a cumplir. Entonces, más allá de tratar a través de eslóganes de simplificar la comunicación, creo que la comunicación esencialmente debe ser cierta, debe ser veraz, porque estamos hablando de una instancia de democracia directa, una herramienta formidable que la Constitución pone a disposición de todos nosotros para acercarnos a las decisiones difíciles del país, las decisiones importantes, y que una herramienta que además bien utilizada, yo creo que sencillamente mejora la calidad de la democracia. Pero claro, bien utilizada significa informar bien, y en ese sentido creo que estos 3 eslóganes han dado una información, como dije, en un caso, en el primero de ellos parcializada y en los otros dos haciendo promesas que no se cumplen. ¿Por qué no se van a cumplir? ¿Entiende usted? Bueno, el primer eslogan lo que dice es se van a eliminar las AFAP. Pero cuando uno va a la papeleta lo que lee es que se va a prohibir el ahorro individual con fines jubilatorios. Y estas son cosas absolutamente diferentes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando eliminamos el ahorro individual con fines jubilatorios, aparecen una serie de inconvenientes macroeconómicos que tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, en definitiva, en la pobreza o en la riqueza del país. Es ahí que tienen, en definitiva, impacto. Y se ha hecho un esfuerzo por definir estos inconvenientes que tiene eliminar el ahorro individual a través de metáforas como eliminarlo sería la bomba atómica, la tierra arrasada, el caos total, decía Mujica, o el fin del mundo, o no sería el fin del mundo. Pero todas estas metáforas, por más buena voluntad que tengan y bien intencionadas que sean para tratar de facilitar la comprensión, yo creo que lejos de facilitarla la complican, porque una cosa que ya es complicada, se le agrega una metáfora que cada uno la decodifica de la manera que quiere. Entonces, lejos de simplificar, complican. Y en este caso particular, en el caso de la eliminación del ahorro individual que decía, ¿cuáles son los inconvenientes que aparecen? Y prefiero no usar metáforas y hablar de los inconvenientes que realmente aparecen. El primero de ellos es un déficit impresionante para el país. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro país tiene una dinámica demográfica que con un régimen de reparto puro como el que nos propone la papeleta, va a ser deficitario. Ya sabemos que es así, eso no es un invento de Uruguay, esto le pasa a todos los países que tienen dinámicas demográficas iguales a las de Uruguay. Entonces, déficit importante. Ese déficit fiscal importante tiene como corolario inmediato que cualquier gobierno va a tener menos margen de maniobra para invertir en políticas sociales, salud, vivienda, educación, cuidados, primera infancia. Y si quieren después nos detenemos a explicar por qué hay que hablar de primera infancia cuando se habla de un sistema previsional, por qué están tan íntimamente vinculadas las dos cosas. El tercer inconveniente es que ese déficit fiscal tan creciente hace que se pierda el grado de inversor, hace que baje la calificación de riesgo de Uruguay. Uruguay va a ser un país con más riesgo. Y por otra parte, eliminar el ahorro individual elimina una herramienta que en los últimos 28 años le ha permitido mitigar al Uruguay vulnerabilidades macroeconómicas muy claras a través del ahorro individual.
y no vamos a tener más esas herramientas, o sea que esas vulnerabilidades van a volver. Y por otra parte, Uruguay, que en 1995 era un país sin ahorro doméstico, hoy tiene 30 puntos del Producto Bruto de ahorro doméstico, es muy importante esta cantidad, y la única fuente de ahorro doméstico es el ahorro individual obligatorio, y digo más, la administración profesional del ahorro individual obligatorio. Bueno, se perdería esa fuente de eliminar el ahorro individual y lo que tendríamos entonces sería menos inversión doméstica porque tenemos menos ahorro doméstico. Ahora, la forma en que se decide eliminar ese ahorro individual también tiene incidencias negativas. Se decide no eliminarlo de hoy para adelante, sino con una retroactividad que puede tener una antigüedad de hasta 28 años, la más amplia, la más larga de la historia jurídica del Uruguay, y no puesta en una ley, puesta en la Constitución además. ¿Y eso qué consecuencia puede tener? Exactamente, la consecuencia inmediata que tiene eso es la afectación negativa de la certeza jurídica del país, un activo intangible que todos los gobiernos de todos los colores han tratado de construir prolijamente, porque es muy importante para el país. Y me refería yo a la forma en que se decide ir para eliminar el ahorro individual. La otra decisión que se toma es confiscar el ahorro de los trabajadores. Y en cuanto Uruguay hace esto, se convierte en un país en el que no se respeta la propiedad privada. Y fíjese que yo le hablé de 3 elementos. El primero, se va a perder calidad crediticia. Uruguay va a ser un país con más riesgo. El segundo, no va a haber respeto a la propiedad privada. El tercero, hay menos seguridad jurídica. Y estos 3 elementos son los que miran cualquier inversor para ver dónde radican sus inversiones. Entonces, en estas condiciones va a haber menos inversión extranjera. Ya dijimos que iba a haber menos inversión doméstica, va a haber menos inversión extranjera, y menos inversión extranjera y inversión doméstica, menos inversión en general, lo que significa menos trabajo, porque para que en un país exista trabajo hay una condición previa que es que exista inversión. Eso es menos dinamismo económico, menos crecimiento de la economía, y eso es lo que redunda en menos bienestar y más pobreza. Cuando hablamos de las situaciones catastróficas, estas que se tratan de representar en las sí, metáforas, metafóricamente, que yo entiendo la buena voluntad que tienen de tratar de explicar mejor, pero cuando hablamos del fin del mundo, los países no desaparecen porque no apliquen correctamente las buenas prácticas en macroeconomía. No desaparecen. Fíjense el caso de Venezuela, que viene cometiendo desaguisados macroeconómicos desde hace 20 años, pero Venezuela sigue estando ahí, con muchos menos venezolanos adentro, porque no quisieron ser pobres y se fueron, y los que quedaron adentro son mucho más pobres que en aquella época. Fíjense el caso de Argentina, pero no desapareció el mapa, no hubo fin del mundo para Venezuela. Fíjense el caso de Argentina. El kirchnerismo también tomó decisiones apartadas de lo que se consideran las buenas prácticas macroeconómicas en 16 años de gobierno, y Argentina no desapareció del mapa. No hubo fin del mundo para Argentina. Lo que hay son muchos argentinos más pobres, 50% de pobreza tiene Argentina. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar el efecto que tiene esta parte, esta eliminación del ahorro individual? Lo vamos a encontrar en la pobreza de las personas. ¿Y por qué digo que es parcialmente cierto lo que nos dice el eslogan? Porque nos dicen, vamos a eliminar las AFAP. Y en realidad nos encontramos con eliminar el ahorro individual, que tiene todo este conjunto de inconvenientes que yo acabo de describir. ¿Cuántos inconvenientes tiene de todos estos eliminar las AFAP? Ninguno. Entonces, ¿se da cuenta uno cuál es la manera inconveniente, por llamarlo de la manera más suave, de comunicar esto para que la gente entienda? Le decimos a las personas, vamos a eliminar las AFAP, cosa que no tiene... Que eso es una cosa, es una consecuencia sin ninguna... que está escrito en la papeleta. Claro, la papeleta lo que dice es otra cosa, que es el ahorro vamos a prohibir el ahorro individual con fines jubilatorios. Eso sí tiene consecuencias macroeconómicas críticas que derivan en pobreza para las personas, pobreza para los uruguayos. Lo otro no. Si nosotros mantenemos el ahorro individual y eliminamos las AFAP, bueno, va a haber algún inconveniente, no en la macroeconomía. La población en general no se va a convertir en más pobre si se mantiene el ahorro individual pero se elimina las AFAP. Lo que sí va a haber es que los jubilados de las AFAP van a cobrar un poco menos, porque las rentabilidades, si no hay competencia en la administración profesional de los ahorros, bueno, evidentemente va a ser más baja. Y esto hay evidencia, de la cual no es conveniente hablar ahora, tal vez algún día y después de lo que se resuelva este tema del plebiscito, convenga hablar de este tema, pero no ahora. ¿Es un error pensado o es un error forzado? ¿Cuál? Esta redacción que o sea, hablar en la papeleta de eliminar el ahorro individual y decir en el eslogan eliminamos las AFAP, bueno, yo la verdad que
nada impide decir, vamos a eliminar el ahorro individual, sepan que tiene estos inconvenientes, y esta es la forma en que lo vamos a solucionar, porque eso sería lo correcto como información a la Ahora, población. Matisich, los argumentos que plantean los impulsores de esta iniciativa, entre otras cosas, dicen por qué el BPS no puede administrar el sistema de jubilaciones. Usted habló del déficit, ¿no? Pero suponiendo que ese dinero pase a la órbita estatal, ¿cuál es el beneficio de tener AFAPs en el país? Bueno, en realidad, régimen de ahorro individual y régimen de reparto son dos regímenes jubilatorios con lógicas diferentes, lo que los hace ideales para complementarse entre sí. Cuando la lógica del reparto es los trabajadores de hoy le pagan la jubilación a los jubilados de hoy, la lógica del ahorro individual es los trabajadores de hoy con su aporte guardan parte de ese aporte como ahorro y ese mismo ahorro es el que le financia las jubilaciones a esos mismos trabajadores cuando se jubilen en el futuro. Esa es la lógica. Esas son las dos lógicas distintas. Ahora, esto no convierte en un sistema mejor que el otro. Los sistemas no son buenos o malos en sí mismos. Los regímenes jubilatorios no son buenos o malos en sí mismos. Son buenos en la medida que le dan una buena respuesta a la dinámica demográfica del país en el que se aplican y son malos si no dan esa buena respuesta. Y el ejemplo más claro que tenemos es el propio Uruguay. En la década del 50, el régimen de reparto era buenísimo para Uruguay porque había 7 trabajadores por cada jubilado. Se fue convirtiendo progresivamente en cada vez más malo hasta que a fines del siglo, con menos de 2 trabajadores por jubilado, era muy malo para Uruguay. El régimen era el mismo. La dinámica demográfica era lo que había cambiado. Y hoy el Uruguay tiene un régimen mixto. Y hoy el Uruguay tiene un régimen mixto porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que aparece el régimen mixto o multipilar, como se le llama? Porque con dinámicas demográficas como la que tiene Uruguay, que también la tienen todos los países desarrollados y desde hace más tiempo que Uruguay, lo que sucede es que el gasto en previsión social es permanentemente creciente y el déficit, por lo tanto, también es permanentemente creciente. Llega un punto donde no se puede pagar más y ahí aparece el ahorro individual como una solución. ¿Y por qué es una solución? Porque ese costo de la longevidad, el costo de tener que pagar jubilaciones por más tiempo porque las personas viven más afortunadamente, ese costo de la longevidad, cuando estamos hablando del régimen de reparto puro, lo absorbe el 100% del Estado. Mientras que cuando hay un régimen mixto o multipilar, donde hay un pilar que es de ahorro individual, ese déficit, ese costo de la longevidad se distribuye entre el Estado por una parte y el régimen de ahorro por la otra. O sea, el régimen de ahorro se hace responsable hasta determinado, o el Estado se hace responsable hasta determinado nivel de jubilación y de ahí para arriba se hace responsable el ahorro individual. Por eso que se elimina el déficit. Exacto. ¿Cuáles son esos porcentajes que maneja el Estado y que maneja la AFAP? Cuando uno, por ejemplo, hace su aporte jubilatorio, ¿no? Sí. ¿Cuánto le corresponde al Estado y cuánto a las AFAP? O sea, ¿qué parte de los recursos van a financiar el régimen de ahorro individual y qué parte de los recursos financian el régimen de reparto? Bueno, el régimen de ahorro individual se financia exclusivamente con el 50% de los aportes patronales. De los aportes personales. Yo cuando hablo del 50% me estoy refiriendo al régimen de jubilatorio que estuvo vigente entre 1996 y 2022. Porque actualmente esa relación cambió y del 15% hay un 10% del aporte personal que va al BPS y un 5% que va a la AFAP. De manera que esa relación cambió. Pero en las jubilaciones que se están pagando hoy, el sistema tenía la mitad de los aportes personales como fuente de financiamiento para el ahorro individual. De la otra parte, del lado del reparto, tenemos el otro 50% de aportes personales, el 100% de aportes patronales, y el 100% de impuestos afectados, que supone 7 puntos de IVA, el 100% del IAS, el 100% del sustituto del COFIS y el 100% de un impuesto a la lotería que también va a financiar jubilaciones. Y toda esta cantidad que acabo de mencionar por el lado del régimen de reparto es, con respecto a la otra, más o menos 3 veces más. O sea, la fuente de recursos que financia el régimen de ahorro individual es el 25% de la fuente de recursos que financia el régimen de reparto. Y para seguir entendiendo nuestro sistema, una vez que la persona se jubila, ¿cómo se calcula lo que va a percibir por parte de la AFAP y por parte del BPS? Bueno, para el caso del BPS hay una fórmula que, bueno, era una hasta la ley anterior, se modificó con la ley del 20.130 del 2 de mayo del año pasado, que lo que hace, bueno, tiene en cuenta cuál fue el aporte a través de los
de los 30 años que tiene que tener registrados aportando en el BPS, los 360 meses, que son los 30 años, y a partir de ahí, bueno, se hace un promedio de los últimos años o de los 20 últimos años, que están ajustados naturalmente por índice medio de salarios, o sea que son valores actuales los que se toman, y a partir de ahí se aplica o una tasa de reemplazo o una, como anteriormente se aplicaba una tasa de reemplazo, y hoy hay otros mecanismos que hacen que se pague una parte de ese salario básico jubilatorio. Es una promesa que le dice a las personas, te vas a jubilar con tanto. Del otro lado, del lado del ahorro, lo que hay es el ahorro que las personas hicieron durante sus, bueno, a esta altura son 28 años y medio de existencia de AFAP en Uruguay. Las personas hicieron ahorro durante 28 años y medio para el que se jubile hoy, y esos ahorros se hicieron crecer por la rentabilidad de las AFAP. Cada uno en su cuenta individual tiene una cantidad de plata, y esa cantidad de plata pasa al Banco de Seguro del Estado, que calcula una renta vitalicia. Y el Banco de Seguro del Estado dice, agarra una tabla que tiene y dice, si tenés 60 años te voy a pagar 3,44 pesos por cada 1.000 pesos que tengas ahorrado. Si tenés 65 años, 4,03 pesos por cada 1.000 pesos que tenemos ahorrado. Esto no es teórico, ¿eh? Esto pueden ir googlean renta vitalicia inicial, les aparece un link al banco de seguros que se llama vida previsional. Dentro de ese link hacen scroll hacia abajo y aparece un botón que se llama tabla de renta inicial, y es la tabla que yo les estoy diciendo. ¿Qué tiene? Es una tabla de 2 columnas. La primera columna tiene edades, en la segunda columna una cantidad de pesos que se pagan por cada 1.000 pesos de ahorro en la FAP. Así se calcula. Y así se calcula, sí. O sea, para que no sea misterioso, porque si no, pensamos que es una cosa rara. Este número que aparece en esa tabla incorpora cálculos que son complejos. Incorpora, por un lado, la esperanza de vida de la persona, por otro lado, la cantidad, el monto que tiene en el ahorro, y por otro lado, la tasa a la que la compañía aseguradora, en este caso el Banco de Seguros, puede colocar esos ahorros hasta la sobrevida de la persona. Y entonces, en función de todo ese conjunto de cosas, se mete en una licuadora, se mete en un programa, y sale un número que es este número que yo acabo de decir, que paga el Banco de Seguros, los pesos que paga el Banco de Seguros por cada 1.000 pesos de ahorro que tenga la persona en su AFAP. Otro de los temas que han surgido en este debate a raíz de la seguridad social son las inversiones que realizan las AFAP. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Por qué hacen esas inversiones? ¿En qué rubros? ¿Y qué beneficios trae hacerlo? Las inversiones que realizan las AFAP están reguladas por un artículo en la ley anterior. El artículo, no sé, debe haber cambiado de número ahora porque cambió la ley, pero sigue siendo el artículo, o era antes el artículo 123 de la ley 16.713. Y ahí se dice dónde puede invertir las AFAP y dónde no pueden. Esencialmente, desde el punto de vista de las inversiones, hubo algunos cambios que se dieron en la última ley, donde se creó un nuevo subfondo de ahorro provisional. Había dos, uno del subfondo de acumulación, el otro del subfondo de retiro, y se creó un fondo de crecimiento para personas más jóvenes. Ese fondo de crecimiento aplica desde que la persona entra al sistema jubilatorio hasta sus 40 años. Y tiene sentido porque es un fondo con mayor perfil de riesgo, o apunta por lo menos a ser un fondo con mayor perfil de riesgo, por lo tanto con mayor rentabilidad. Y es lógico que la persona asuma más riesgo cuando es más joven, porque en el caso de que los activos que integren ese fondo bajen de precio, tienen un periodo mayor de tiempo para recuperarse antes de que la persona se jubile, y por lo tanto se mitigan con eso las pérdidas. Ahora, las AFAP han invertido, bueno, sí, en bonos del Estado, en certificados de depósito de bancos, y han invertido en el sector real de la economía. Por lo menos de esos 30 puntos del producto, que es el ahorro doméstico que tiene hoy Uruguay en manos de los trabajadores uruguayos y que son administrados profesionalmente por las AFAP, 7 u 8 puntos del producto están asociados a inversiones en el sector real de la economía. Inversiones en parques eólicos, o en forestación, o en agronegocios, o en vivienda, o en infraestructura, en energía. Y bueno, esas inversiones, como cualquier inversión, no solo le dan un beneficio económico a través de la rentabilidad a los dueños de la plata, que son los trabajadores. Además tienen la ventaja que tiene cualquier inversión, que es de generar trabajo y desarrollo económico. Por eso decía que es un aspecto crítico el hecho de eliminar el ahorro individual, porque se elimina la principal fuente de ahorro doméstico a la que han acudido en los últimos 30 años todos los gobiernos de todos los colores, ya sea departamentales o nacionales. Y bueno, un buen ejemplo es que en fines del año pasado la Intendencia Municipal de Montevideo financió
la reconversión de flota, la reconversión tecnológica de flota del transporte de Montevideo con fondos de la SAFAP justamente. O para poner un ejemplo, el último ejemplo, pero todas las intendencias tienen algún ejemplo de este tipo y también los gobiernos nacionales, por cierto. ¿Se pueden esperar múltiples juicios en caso de que se apruebe la papeleta en sí de gente que tiene sus ahorros en las AFAPs y se pueda sentir perjudicado? Bueno, los especialistas en derecho constitucional, no sé, por citar al que más ha estado activo en este sentido, que ha sido el profesor, el doctor Martín Rizzo, sí, ha dicho que sí, que esto es, que sería inevitable que el hecho de que se confisque el ahorro de los trabajadores lleve a que, bueno, estos trabajadores hagan juicios. Que el hecho de que se eliminen las AFAP sin indemnización, y bueno, va a generar, además de los inconvenientes de reputación internacional del país, que va a caer porque no se respeta la propiedad privada o porque no hay certeza jurídica, además de esos aspectos, bueno, genera daños a personas o a empresas o a entidades comerciales que, bueno, son susceptibles de terminar en reclamos. Lo que ha dicho él es que es muy claro que van a existir estos reclamos y que por otra parte es imposible de predecir de qué números serán y qué tamaño en monto serán, pero que inevitablemente también van a ser parte de ese incremento en el déficit fiscal. El ahorro en la SAFAP es heredable. Este es un punto importante. La SAFAP, yo escuché que en algún momento se decía que era contradictorio decir que era una propiedad de los trabajadores este ahorro, porque no se podía hacer con él lo que quiero. No me puedo comprar un auto o no me puedo comprar una casa. No lo puedo retirar en cualquier momento. Y a alguien le parecía que eso merecía ser definido como que no era una propiedad, no había un derecho de propiedad sobre eso. Bueno, primero una aclaración. La propiedad es una relación jurídica entre el sujeto que habilita al sujeto, que lo habilita, que lo legitima jurídicamente para disponer del objeto de la manera que quiera. Dicho esto en castellano, si el derecho de propiedad existe, sí, y habilita a que el dueño de la cosa use la cosa en el marco de lo que dice la ley. Para poner un ejemplo muy claro, yo soy el dueño de mi casa, pero no por eso puedo poner un prostíbulo clandestino, porque está al margen de la ley, o no puedo poner una boca de venta de pasta base. Entonces, esto deja claro que aunque yo sea dueño de algo, no puedo hacer lo que quiero con ese algo. Y yendo ahora a tu pregunta, esta propiedad está definida, la propiedad del trabajador sobre el ahorro individual, y la ley lo habilita a hacer 4 cosas con esa propiedad. La primera de ellas es, bueno, incrementar su jubilación. La segunda es lo que tú decías, que lo herede en caso de fallecimiento del trabajador si no tiene beneficiarios de pensión, porque si tiene beneficiarios de pensión, su ahorro se va a utilizar para pagar a esos beneficiarios de pensión la pensión. Pero si no tiene beneficiarios de pensión, ejemplo más común, hijos mayores de 21 años, bueno, en ese caso, esos hijos heredan como parte del haber sucesorio y ahí sí lo reciben todo. Si el individuo tiene, no sé, 50.000, 60.000 o 70.000 dólares de ahorro en su cuenta, bueno, se lo llevan entero sin ninguna quita. El tercer destino de estos fondos es la posibilidad de extraer el 9% de la suma del ahorro si se postergan durante 3 años desde alcanzar la causal la jubilación. En ese caso, si se postergaron 3 años, alguien puede decir, tengo 100.000, me puedo llevar 9.000 para mi casa, el 9%. Y la cuarta es bastante poco conocida, pero el cuarto derecho que le da esta propiedad al trabajador es que si tiene una enfermedad terminal, el trabajador puede recibir la jubilación que hubiera recibido al final de su vida activa multiplicada por 3 durante 36 meses. O sea, no hay duda que hay propiedad del trabajador porque estos son los destinos que tiene esa propiedad de acuerdo con la ley. Aquí un oyente nos pregunta el tema de la famosa comisión, de la que también se ha hablado. Sí. ¿Por qué se cobra una comisión al contribuyente y de cuánto es exactamente? Se cobra una comisión porque se hace un trabajo y ese trabajo, bueno, es el que convirtió el ahorro de los trabajadores en los actualmente, digamos, 23.000 millones de dólares. De esos 23.000 millones de dólares, hubo 9.000 millones de dólares que fueron aportes y 14.000 millones de dólares que son rentabilidad. Bueno, conseguir esa rentabilidad implicó gente trabajando a la que hay que pagarle sueldo y por lo tanto se cobra una comisión. Esa comisión actualmente, bueno, recuerdo el caso de República FAP, es el 4% del aporte del trabajador. En el mundo no se utiliza esta manera de cobrar el aporte de un fondo que administra plata. Se utiliza una forma diferente que es referida no al aporte que cada vez se hace, sino al activo total que maneja el fondo. Si hacemos la equivalencia de estos 4% sobre aporte
a el valor comparable internacionalmente, nos da un valor de 0,33% anual sobre el fondo administrado. Y esa es, hasta donde yo conozco, la comisión más baja que se cobra en el mundo. Alguien puede decir, pero pará, ¿cómo están diciendo esto si las AFAP eran famosas porque cobraban mucho? Es cierto, fueron famosas, tristemente famosas, porque cobraron mucho, yo diría, entre 2004 y 2017, pero en 2017 el regulador, el Banco Central concretamente, que es el regulador del sistema, actuó controlando este aspecto de las comisiones y bajándolas concretamente. Y desde ahí en adelante empezaron a estar a la baja y hoy en día hay, bueno, es el valor de la comisión. Y hay una cosa muy interesante en la última ley que se aprobó, que es que los primeros 3 años no se paga comisión de AFAP. Por la manera en que se estructuró, que bueno, no viene el caso explicar porque es muy largo y sin un pizarrón es más difícil todavía, pero lo cierto es que ninguna de las AFAP cobra comisiones durante los 3 primeros años. Y esto es particularmente importante porque los ahorros de los primeros años, si bien son más chicos, porque normalmente cuando uno empieza a trabajar gana menos que después de que hace muchos años que está trabajando, esos primeros ahorros tienen mucho tiempo de capitalización. Y entonces, a través del tiempo de capitalización y no tanto de su tamaño al momento de haber sido hecho el aporte, es que consiguen representar una parte importante al final de la vida activa del trabajador y financiar una parte importante también de su jubilación. Ya en la recta final aparecieron testimonios, usted los habrá visto en redes sociales principalmente, diciendo que cobraban 500 pesos, sí, sí. 1000 pesos. No, y 57 pesos también. 57 pesos. ¿Eso es posible? Eso es verdad. Hay jubilaciones que son de ese tamaño. El problema es que el origen que tiene eso no es responsabilidad de las AFAP. Concretamente, cuando las AFAP comenzaron a afiliar, no estaban todos los uruguayos obligados a afiliarse, solamente estaban obligados a afiliarse aquellos uruguayos que ganaban por encima del que se llamaba nivel 1 o tope 1, que actualmente son 85.607 pesos. Pero por debajo no estaban obligados. Sin embargo, podían hacerlo, podían afiliarse voluntariamente. Las AFAP asesoraron siempre en afiliar voluntariamente al que no estaba obligado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque las proyecciones jubilatorias eran mayores cuando se hacía esta afiliación voluntaria. Y segundo, porque se evitaba entonces, de esta manera, un riesgo que era el de tener pocos años de aportación. Pero esto era lo que se conocía como firmar la opción sí del artículo 8 en aquella época. Bueno, esas personas que hicieron esa opción se afiliaron en el momento que empezaron a trabajar y cuando se jubilan hoy, con 30 años de aporte de WPS, capaz que tienen los 28 años y medio de aporte en AFAP. Y esas personas no tienen ese problema. Ahora, las AFAP no fueron las únicas que asesoraron a un trabajador. También el PIT-CNT asesoró a un trabajador y le asesoró exactamente en el sentido contrario, diciéndole, si no estás obligado, no te afilies. No firmes nunca la opción sí del artículo 8. Y eso lo que hizo fue que si esa persona, que no estaba obligada y por lo tanto ganaba menos de 85.607 pesos, si a lo largo de toda su vida nunca superó ese valor, no se enteró del problema. Pero si en algún momento superó ese valor, automáticamente quedó afiliado a una AFAP. Y si ese valor lo superó cuando tenía 56, 57 o 58 años, su periodo de capitalización es de 2, 3 o 4 años. Y ahí aparece la explicación del problema. Cuando uno ve una jubilación de AFAP ridículamente baja, esto está asociado a un periodo de capitalización ridículamente corto. Y hay que ver cuál es el responsable de ese periodo de capitalización ridículamente corto. ¿Cómo se resolvería este problema? Si el BPS, en lugar de comunicar las jubilaciones como un promedio, hoy dice hay 54.000 jubilaciones comunes pagadas por el régimen de ahorro individual, que en promedio son 11.400 pesos o un número que no me acuerdo, más o menos por ahí. Pero eso incluye a los que fueron bien asesorados y a los que fueron mal asesorados. Creo que lo que habría que hacer es, vamos a hacer una división entre aquellos que firmaron la opción sí por el artículo 8, o sea, que se afiliaron voluntariamente, y a eso sí vemos cómo es la jubilación de AFAP de ellos, y por otro lado los que fueron asesorados por el PIT-CNT no se afiliaron voluntariamente cuando no estaban obligados, pero cuando cayeron de oficio, como se le llama cuando se supera el tope 1 de aportación con el salario, no tuvieron más remedio que aportar una FAP. Pero lamentablemente, si esto les ocurrió cuando ya eran próximos a la jubilación, ocurrió por muy pocos años de capitalización y entonces tienen jubilaciones ridículamente bajas. En el cierre, una declaración de estas últimas horas de Alejandro Sánchez, que es el asesor
jefe de campaña Yamandu Orsi y senador, habló de nacionalizar las AFAPs. Sí. ¿Cómo tomó esas declaraciones? ¿Qué piensa al respecto? Yo vi que decía que eran perversas las AFAP y algún otro calificativo más bien cualitativo y no tanto de fundamento cuantitativo o numérico o técnico. Y creo que estos temas no se deben resolver como decía antes, con metáforas. Me parece más productivo hacerlo con fundamento. De todas maneras, podría ser interesantísimo tener una conversación a este respecto, pero creo que la conversación a 5 días de definir si votamos por sí o por no, más bien, si ensobramos o no ensobramos la papeleta, y a 2 días de que se tenga que dejar de hablar de esto por la veda, no me parece lo más oportuno comenzar a hablar de lo que vamos a hacer después del plebiscito. Creo que primero tenemos que tener claro que ensobrar la papeleta nos va a traer algunos problemas y en función de eso entonces, primero resolver lo que está primero y a continuación yo me pongo a disposición para venir todas las veces que quieran a conversar de otro tema. Un debate sí, al respecto, una vez que pase el domingo, por supuesto. Se puede volver a por supuesto que sí. Nos quedaron las dos razones por las cuales las promesas de los otros 2 eslóganes no se van a cumplir. Pero la de bajar la edad, en 30 segundos la puedo decir. No creo, pero... Bueno, pero a ver, la de bajar la edad de jubilación, que dice la promesa, te vas a poder jubilar a los 60 años y que esto es particularmente importante, dicen los promotores del plebiscito, para las personas de bajos ingresos, que son los trabajos con menos calificación y con mayor dificultad de inserción si se pierde el trabajo a los 60 años. Bueno, la realidad es que a los 60 años no hay salarios bajos que en Uruguay tengan 30 años de aportes. Esto no lo digo yo, lo dice el BPS. Y sí hay salarios que tienen 30 años de aporte, pero son los más altos del Uruguay. Entonces, no es si sos una empleada doméstica te vas a poder jubilar a los 60 años, o si sos un trabajador de la construcción, un obrero, te vas a jubilar a los 60 años. Más bien, el eslogan debería decir, si sos obrero de la construcción o empleada doméstica, no te vas a jubilar nunca a los 60 años. Ahora, si sos un gerente de multinacional, capaz que te jubilás a los 60 años porque vas a tener 30 años de aporte cuando cumples 60 años. Termina siendo contradictorio con lo que se busca. Exactamente. En ese sentido. Carlos Matisich, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, a las órdenes siempre.